de Brasil desde el... Hola a toda la comunidad cosmética en español. Si eres fabricante de cosméticos y sobre todo de productos para el cabello, este video es para ti. Porque si tienes dudas sobre cómo o qué productos darán mejores resultados en las ventas, o estás pensando en crear un producto para el cabello que sea innovador, necesitas conocer qué busca el consumidor y entender las proyecciones del mercado. Además te contamos sobre un nuevo ingrediente activo con eficacia de hasta el 400% para que tu producto sea un éxito. Cosmetics LATAM es un referente y una inspiración para la industria cosmética. Participamos en la conferencia que ofreció la empresa Chemi Union y no podíamos dejar de compartirles un resumen y análisis de toda la información de gran valor que ofrecieron para los fabricantes cosméticos capilares. Si realizamos búsquedas en internet sobre las palabras cabello saludable o cabello fuerte, podrán observar que la mayoría, el cabello tiene un brillo destacado. Por lo tanto, lograr que el cabello tome brillo será un factor importante a tener en cuenta si usted es fabricante de productos para el cuidado capilar. Pero ahora veamos qué busca el consumidor cuando busca tener un cabello saludable y fuerte. Outras abordagens que você for ter no desenvolvimento de produto. ¿Qué debe tener un producto para el cabello? En una investigación realizada por Mintel podemos observar que desde el 2008 al 2021 las principales demandas del consumidor son botánicos y herbales, deben ser la clave en un producto, ¿ok? En segundo lugar, brillo e iluminación, luego hidratación, cabello dañado, duradero, vitaminas y minerales, libre de parabenos, tiempo, velocidad, ética animal, entorno ético. Así que, teniendo toda esta información, usted a la hora de lanzar un producto para el cabello deben especificar que es un derivado natural de botánicos y herbales, que muestre que es un atributo de la naturaleza y después sí le dará brillo al cabello. Luego el consumidor se preocupará por la hidratación y la recuperación del cabello dañado. Esta información son datos muy valiosos porque le permitirán vincular dos intereses del consumidor, por ejemplo, hidratación más brillo, vitaminas y minerales más brillo. Por ejemplo, hidratación más brillo, más. ¿Qué tipos de tratamiento ofrecen brillo para el cabello? Por ejemplo, el shampoo, tratamientos para el cabello, acondicionador, modeladores y fijadores de cabello, tinturas para el cabello. Pero ¿cuáles son los países que más lanzamientos de productos para el cabello hicieron? Existen 15 países destacados en el informe. Brasil lo lidera, por supuesto. Luego le sigue Estados Unidos, Inglaterra, Francia, China, India, Japón, Italia, México, Vietnam, España, Polonia y le sigue recién Argentina y Colombia. Entonces, analizando esto, también podemos entender que Brasil, Estados Unidos e Inglaterra son los 3 países con mayor interés en productos que brinden brillo para el cabello. Ahora profundizaremos qué es lo que pasa con Brasil. Veamos el porcentaje en demandas en esta categoría. De Brasil desde el... En el informe de Brasil, desde el 2010 al 2021, el orden es distinto al informe global. Veamos. Botánicos y herbales en primer lugar. Debe ser la clave en un producto, sí o sí, en un 60% en Brasil. Ético animal es el segundo lugar con un 57%. Brillo e iluminación un 50%. Hidratación un 47%. Y luego le sigue el cabello dañado. A consecuencia de estas estadísticas surgen diferentes productos que podemos destacar. Este producto es un concentrado para un tratamiento avanzado y la publicidad habla siempre sobre la nutrición del cabello con proteínas, aminoácidos, pero la llamada de atención es la regeneración del brillo. Ofrece un tratamiento sensorial y visual. Otro producto procedente de China es que tiene el paso 1 para la limpieza y el paso 2 para el acondicionamiento. Pero lo que se destaca en este es el antes y el después. El resultado siempre es con brillo y un pelo alineado.
Esta marca lanzó este producto que habla sobre la protección solar, protección térmica y protección de la radiación UV. Es lo mismo. Todos se basan sobre el mismo concepto. ¿Pero es realmente una buena idea invertir en productos para el brillo? Veamos estas estadísticas. El tamaño del mercado global para el cuidado del cabello fue de 78 billones en el 2019 y se estima que llegue a 100 billones en el 2023. De este total, el 40% corresponde al mercado en productos que ofrecen brillo para el cabello, lo que correspondería a un total de 40 billones para el 2023. Esta información es importante porque les sirve de indicativo para saber si sus productos para el brillo del cabello podrán ofrecerles ventas aseguradas. Pero ojo, no solo brillo, también tengan en cuenta que las palabras brillo pueden venir asociadas de sinónimos como brillo nutritivo, brillo nutritivo, brillo intenso, brillo saludable, brillo mágico, mega brillo, brillo absoluto, cabello brilloso, brillo radiante. Son diferentes maneras que pueden comunicar el producto para tener éxito en el sector. Ahora pasemos a la parte más técnica y científica. ¿Qué factor influencia en la reducción del brillo en el cabello? Esto es algo importante que debemos tener en cuenta si queremos producir un producto para el cabello. Todo lo que hagas en la superficie del cabello puede reducir el brillo. Por ejemplo, los tratamientos térmicos, planchita, secador, exposición exclusiva a la radiación UV, tratamientos químicos como decolorantes, alisantes, permanentes, el estrés, el peinarlo mucho. Es decir, todo lo que interfiere en la superficie del cabello. Si miran la radiografía microscópica, pueden ver una fibra del cabello con cutículas bien alineadas y otra con la cutícula más levantadas, con interferencia en la superficie. Aquí pueden observar la interacción de la luz que existe dentro de la fibra capilar cuando tienen las cutículas levantadas y cuando no. Entonces, en las cutículas alineadas pueden ver que el brillo interactúa menos. Y en la fibra capilar con cutículas sí levantadas, la luz interactúa más. Cuanto mayor reflexión tienes, más brillo será reflectado. Es claramente un efecto físico. ¿Cómo funciona la luz en el brillo capilar? Cuando la luz llega a la superficie y hay una reflexión, lo llaman la banda brillo. Cuando la luz entra en la fibra capilar y en consecuencia de tener la cutícula más levantada, lo llaman la banda croma. Y cuando la luz pase dentro de la fibra capilar, la llaman difus. Entender cómo funciona el aspecto del brillo es la clave para crear un producto para el cabello que ofrezca soluciones reales. ¿Qué productos para el cabello existen que ofrezcan brillo real? Existen aceites vegetales, pero depende del aceite porque cada uno tiene una refracción distinta. El puro será distinto a un aceite que no lo sea. Puede ofrecer un cabello más espeso. Existen extractos vegetales que dan brillo, pero para que funcione correctamente necesita que el cabello no esté dañado. Las siliconas son buenas para el brillo, pero no es una fuente renovable y algunos pueden causar daños en el cabello. Los ésteres vegetales, dependiendo cómo estén diseñados, lograrán un brillo, siempre que la molécula esté correctamente creada para lograr el brillo en el cabello. Entonces, con toda esta información, si seguimos las tendencias del consumidor, que sea un producto no testeado en animales, renovable, que no perjudique el medio ambiente, es decir, que sea sustentable en todo el contexto y que brinde brillo para el cabello, parece mucho, pero es posible. Hay muchas empresas que ofrecen ingredientes con soluciones increíbles para productos capilares. Luego, en el comentario les dejaré un link para que puedan ver todas las mejores empresas proveedores de ingredientes que debes tener en cuenta a la hora de crear un producto. Pero ahora sigamos con la presentación de Chemi Union. Ellos ofrecen, como les decía, un ingrediente sustentable, vegano y que dé brillo. Se trata de una molécula específica en diseño in silico. ¿Cómo funciona el producto con esta molécula? Es un sustrato que en el video pueden ver
interacción de la molécula y pueden ver la interacción en el cabello. Esta molécula fue diseñada con los principios de la química verde. Te dejamos otro video que habla sobre ello. Los principios de la química verde están pensados en una fuente renovable. Además, la seguridad en la planificación del producto y el uso del producto antes, durante y después. Este nuevo producto que ofrece la empresa es 100% biodegradable, 100% de origen vegetal, algo no menor a tener en cuenta. Creo que digo mucho a tener en cuenta. Voy a cambiarlo. Entonces no necesitará, por ejemplo, hacer otro paso de purificación, no desperdicia energía porque a través del catalizador su reacción ocurre por sí misma y gasta menos energía para hacer todos los principios. Este producto se llama Progyne, que es un activo que ofrece un índice de refracción alto de la luz para que su cabello dé brillo. La empresa presenta un test de eficacia que fue validado utilizando el producto en diferentes cabellos vírgenes, decoloridos y teñidos. Uno de los resultados que ha llamado más la atención fue el resultado de los cabellos vírgenes, que solo tuvo un aumento del 19%, pero en los cabellos decoloridos tuvo una mayor interferencia en un aumento del 127%. Es decir, que este producto tendrá más éxito en cabellos más dañados. ¿Qué les pareció toda esta información? Déjanos tu comentario porque es importante para nosotros saber tu opinión. Si te pareció interesante este video, te animo a que lo compartas con otros profesionales de la industria. Así cada vez somos más en esta comunidad. Y ya sabes, próximamente más videos. Casi se cae todo. Ok. Recuerda que puedes obtener mucha más información sobre fabricantes e ingredientes activos en nuestro portal de noticias cosmeticlatam.com. Finish.